Bueno, y por fin se develó el misterio. El misterio de qué tanto rollo con esta camiseta cuatroteísta de la Santa Muerte. Pues que ya venía el reporte oficial del grupo independiente que evaluó y analizó de fondo la cuestión del coronavirus, de la pandemia, y pues terminó concluyendo que en México tuvimos más de 300,000 muertos extras de los que debíamos de haber tenido, lo que nos colocaría, de acuerdo a ese reporte, en el cuarto país con mayores muertos fuera de control en el mundo. Coincidentemente todos están aquí en América Latina, claro, que eran Perú, Ecuador, Bolivia y México. y México. A ver, tanto tiempo en estas mesas dijimos, cuidado con López-Gatell, cuidado con Hugo López-Gatell, este personaje que hizo de su rol en la pandemia un show de divo, un show mediático, se imponía a todos, hasta el presidente decía cosas sin sentido, no usen cubrebocas, quédense en sus casas, hagan todo a contracorriente del mundo. Y siempre ocultando las cifras, ocultando las cifras. Bueno, pues como siempre decimos en esto, la mentira dura mientras la verdad llega. Y tenemos a un auténtico pues, adorador de la Santa Muerte, a quien debe de cargar ya con mucho peso esas 300,000 muertes extraordinarias que de una u otra forma son endosables a las 180 y pico mil que hay por homicidios dolosos. Y estamos llegando ya a que en este sexenio, no quiero meterme con los desaparecidos que espero que un día aparezcan, pero vamos a quedarnos ahí, entre los 300,000 de la pandemia extras de lo que debe haber sido, más los 200,000 con los que va a terminar los homicidios dolosos, vamos a tener 500,000 de mexicanos que perdieron la vida por la cuarta transformación. Rodrigo. Es absolutamente grave y lamentablemente este no es un país civilizado, porque si viviéramos en un país civilizado, haber una comisión legislativa desde la Cámara de Diputados y el Senado haciendo una revisión exhaustiva de las políticas de salud que se implementaron de manera irregular y que se implementaron. A ver, es válido, muchos países se equivocaron porque no teníamos la información correcta en tiempo real. Hay una curva de aprendizaje en términos epidemiológicos para entender qué funciona, qué no funciona, cómo se comporta el virus. Pero como revela este informe de esta comisión, de esta comité independiente, pone de relieve que México lo hizo peor que muchos países, que prácticamente todos los países. Y hablar de un exceso de muertes de 300,000 personas, es decir, 300,000 personas que no debieron de haber muerto y que lo hicieron por las pésimas políticas del gobierno de la Cuarta Transformación. Eso requiere una rendición, un ejercicio de rendición de cuentas. Primero desde el Congreso mexicano, que está obligado a hacerlo, pero después también de una instancia de jurisdicción, es decir, no sé si administrativa o incluso llegar al caso penal, porque Hugo López-Gatell, que por cierto es un personaje que ha intervenido también en la parte de asignación de contratos del sector salud. A ver, gran parte del fracaso de la distribución de medicamentos en este país obedece a la intervención directa de Hugo López-Gatell. Eso es por un lado de la parte de los medicamentos, pero la parte de COVID, de no hacer caso a los lineamientos internacionales, de ir a contracorriente del mundo, ahí están los resultados. Y eso también revela en absoluto que el fracaso más grande, o de los fracasos más grandes del gobierno de Manuel López Obrador, sin ninguna duda, es el sector salud. Porque si bien no éramos Dinamarca, no estábamos completamente derrumbados como lo estamos ahora. Yo tomo de ahí el manejo ideológico de la salud en este sexenio es desastroso y es un crimen, ¿sí? Porque, como bien dicen, una parte es la pandemia, pero la influencia que ha tenido el doctor Hugo López-Gatell en lo que ha venido, estamos hablando desde las políticas de alimentación, los famosos sellos, ¿sí? Desde la construcción del famoso INSABI, de cortar los niños del cáncer, de cortar los suministros de medicinas importantísimos. Aquí hemos hablado, aún seguimos padeciendo
la falta de medicamentos especializados, por ejemplo, para enfermedades mentales. Es fecha de que después de la pandemia y por todos los cambios que han sido influidos por el doctor Hugo López-Gatell, es decir, no solamente que esos 300,000 muertos que se oyen poquitos, pero es mucha gente que murió por gran parte, por una parte de negligencia. Y como bien dices, nadie en el mundo sabíamos manejar una pandemia, ¿sí? Pero cuando hay un manejo ideológico, es decir, primero están mis ideas, primero están mis creencias y después esas se convierten en políticas de salud, como ha sido el manejo de las medicinas, pues creo que estoy contigo en el sentido de que el doctor Hugo López-Gatell no solamente debe rendir cuentas por los muertos que ya sabíamos y los muertos que hoy se revelan, sino todas estas muertes que se han dado después de la pandemia por un manejo ideológico de la salud de la 4T. Yo estoy de acuerdo en lo que ambos dicen de que tendría que pasar Hugo López-Gatell por un tribunal que básicamente le fincara responsabilidades por el manejo irresponsable, porque vivimos en un país que lamentablemente es tan cínico que en su momento cúspide del estrellato pandémico, Hugo López-Gatell fue considerado precandidato morenista a la presidencia de México. ¿Se imaginan ustedes cómo está de podrido el sistema hasta arriba? Aquí le dejamos.